Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Abogados Online. Hoy vamos a hablar con el doctor Gustavo Escabuso del tema lawfare, este tema tan mentado últimamente en los medios, en los ambientes judiciales. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, sí, evidentemente hay una problemática, sobre todo cuando en determinadas causas penales vinculadas a hechos de corrupción, que hay que ver si realmente ocurrieron, porque hasta ahora todas las causas y en esto involucro a todos los dirigentes políticos que pueden ser sometidos a un juicio penal me refiero, todas están en etapa investigativa, son muy pocas las que están en juicio, vale decir que puedan acceder a una sentencia que pueda acarrear una condena. Y el concepto de lawfare en inglés sería guerra judicial, traducción literal. Concretamente en inglés hay distintas maneras de entender la guerra y una de ellas sería la guerra judicial. Presupone el armado de causas sin sustanciación o sin pruebas para imputar y evitar que determinado dirigente político o dirigente política acceda a determinado puesto de poder que a determinados sectores políticos, económicos no le convendría. Ahora, lo cierto es que hasta ahora, al menos en la Argentina, esto del lawfare es algo bastante relativo. Y me remito concretamente a un caso que pasó hace poco, que fue la llamada Dólar Futuro, donde estuvo en la Cámara de Casación Penal. Cristina le dijo de todo menos bonito. Me estoy refiriendo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación. Le dijo de todo menos bonito a los integrantes de la Cámara de Casación antes que resolviera. Derecho que tenía como imputada la causa, y la terminaron sobreseyendo porque no encontraron pruebas suficientes para continuar el trámite. O sea, si hubiera lawfare, ¿cómo se llama? Implicaría que hubieran seguido la causa pese a que no haya pruebas. Y eso es lo que no podemos, o sea, demuestra que en cierto modo, al menos en la Argentina, el sistema funciona. Y en otro parámetro ideológico, la causa del espionaje ilegal que habría ocurrido en la época de Macri, donde todo lo actuado por el juez Ramos Padilla Hijo fue avalado por la Cámara Federal de Dolores. Y no creo que, yo creo que lo que tiene que hacer uno es ejercer su defensa con todos los medios a su alcance, porque así como se pueden inventar causas y tener un medio que te invente una causa, también vos tenés la posibilidad de defenderte, y no es un tema menor meter preso a alguien porque sí. Porque más allá de las instancias judiciales que existen dentro de la Argentina, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente la Corte Interamericana. Y hasta ahora la Argentina no ha sido condenada por violentar la Convención Interamericana desde que la ratificó en 1984 para acá. Por lo tanto, sería muy tonto y muy ridículo inventar una causa a nadie. Porque vamos a suponer que todas las instancias judiciales de Argentina son corruptas y condenan a una persona injustamente. Cuando llega a la Comisión Interamericana, que son tipos que no tienen nada que ver con la Argentina, sí va a haber una persona en representación de la Argentina, porque es el derecho que la Convención le otorga, van a decir, esto no va. Y van a condenar a la Argentina a pagarle una indemnización al supuesto imputado ilegítimamente. Esto es un tema de confiar en las instituciones. Yo sé, a ver, aparte tengamos en cuenta otra cosa. Toda la magistratura que existe en la actualidad fueron nombrados por todos los gobiernos democráticos del 83 para acá. Ahora, si vos no confías en la persona que vos mismo designás, Houston, tenemos un problema, ¿no? Claro, pasa que más allá de que estas mentiras o causas armadas no lleguen a tener un buen cauce por falta de méritos reales, lo que se busca y se logra en muchos casos es el descrédito del imputado. Y generalmente este tipo de cosas ocurren siempre próximos a una elección. También se piensa y se cree
que es el presidente el que detiene a alguien. Y eso no es así. El presidente no tiene facultades judiciales. La Constitución lo dice desde hace poquito, más 1853 para acá, que el legislador que le dé poderes especiales o la suma del poder público al presidente de la nación, o la legislatura que lo haga con los gobernadores provinciales, merece el tratamiento de los viles traidores a la patria. ¿Y eso por qué? Porque fue la Constitución sancionada después de la dictadura de Rosas. Para mí, dictador. Esto es un concepto mío. Sé que es polémico lo que digo, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Pero justamente en prevención de que tuvieran facultades especiales o la suma del poder público, se estableció ese artículo que no fue derogado en el 94 y por ende no hay posibilidad de ejercicio de facultades judiciales por parte del Ejecutivo. Y no es el que ordena la detención de nadie. La única vez en que un presidente pudo ordenar la detención de alguien fue Alfonsín con respecto a las juntas militares, pero porque era comandante en jefe de la Fuerza Armada, no como presidente de la Argentina, en ejercicio de las facultades militares que tiene el Ejecutivo. Pero en este caso, no. Lo que puede hacer el Ejecutivo a través de la Procuración General del Tesoro, que es su abogado, hacer una denuncia para que se investigue. Pero él no dispone de la detención de nadie. Quien dispone de la detención de alguien o la investigación de una causa judicial es el juez de instrucción en turno. Claro, pero ¿qué pasa con las propias inclinaciones políticas de una justicia que no es imparcial como debería, que no necesita la orden de un presidente para meter preso a un determinado candidato político porque ya saben lo que tienen que hacer? Lo cual me parece vergonzoso. No. A ver, yo no creo en la independencia judicial, para empezar y para terminar. Nadie nace en un repollo. Todos vamos a la misma facultad de derecho, tanto los jueces, los secretarios, los fiscales y los abogados litigantes. Muchos fuimos compañeros de facultad, sobre todo en una ciudad chica como Rosario. Esto no quiere decir nada per se, pero todos nos conocemos la historia. Y si alguno militó en una agrupación política, no va a dejar de ser esa inclinación política porque lo nombren juez. Concretamente, tengamos en cuenta que el ministro Maqueda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue senador justicialista antes de ser ministro de la Corte. Ahora, ¿dejó de ser justicialista porque nos nombraron ministro de la Corte? No. Y yo soy radical. A mí me nombran juez, podré renunciar a mi afiliación partidaria porque así me lo impone la ley, pero no voy a cambiar mi manera de pensar por eso. Y a mí me ha pasado, en el ejercicio de mi profesión, que ha habido más de un juez, y estoy hablando de jueces civiles, jueces laborales, que tienen en su despacho, ya sea o el diploma de convencional provincial del peronismo, o del radicalismo, o de la UCD, o de lo que fuere. Entonces, ¿eso implica que el tipo no puede ejercer objetivamente su función? No, pero yo sí creo que tiene que ser como en Estados Unidos, donde vos sabés cuál es la orientación político-ideológica del juez, porque se votan. En Estados Unidos, en Suiza, en Bolivia, se votan. Bueno, pero precisamente para tener entonces una verdadera democracia deberíamos, en lugar de votar presidentes, votar jueces, porque en definitiva son los que deciden si el accionar del presidente es viable o no, y finalmente se inclinan para sus propias vocaciones políticas. No, pero es diferente. El Poder Judicial, o sea, el Estado está compuesto generalmente de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial es el que controla el accionar legal de los otros dos. Ahora, que haya tipo del Ejecutivo o del Legislativo que tengan una visión autoritaria del poder y que no les gusta que le pongan límite, concretamente doy un ejemplo, y no porque yo tenga una inclinación, pero me remito a los hechos, lo que pasó con las clases presenciales en la capital federal. Una cosa de lo más tonta que pueda haber. Meter en el debate político si los chicos tienen que ir a la escuela o no, cuando en otros países del mundo los mismos sindicatos docentes reclamaban que lo último que tenía que cerrarse eran las escuelas.
y con un nivel de pandemia mucho peor que el nuestro, me estoy refiriendo a Italia, a España, a Francia, los chicos siguieron yendo a la escuela, porque es estratégico la escuela, y no por el hecho de que vayan físicamente. Concretamente hay chicos que no tienen conexión. Si yo para hacer este video tuve que esperar media hora porque tenía problemas de conectividad, imagínense un chico que no tiene medios en su casa. Entonces, ¿y qué hizo la Corte? Que uno puede estar de acuerdo o no, porque hay veces que según los humores judiciales, hay veces que resuelve a favor de la centralidad y otra vez a favor de la autonomía. Pero lo cierto es que la educación pública no es una de las facultades delegadas por la provincia al gobierno federal. Y entonces dijo, no, esto es una cuestión que la tenían que haber consensuado, por eso convocó una audiencia que no arrojó resultado alguno. A pesar de haber un DNU presidencial, la Corte entonces tenía derecho a decidir, en este caso, sobre las clases presenciales. Por supuesto que tiene, es su obligación constitucional decir que es constitucional o no. Ahora, que al Poder Ejecutivo Nacional no le gusta que le declaren inconstitucional un DNU, problema al DNU. Pero los jueces no están para ser más o menos populares. Bueno, pero volviendo al tema del lawfare, ¿no se pierde demasiado tiempo en esto? Políticos, funcionarios, teniendo todo el tiempo que defenderse, no se puede avanzar, nos estancamos en estos temas. Pero es que precisamente esto demuestra una cosa, para mí, ¿no? La falta de un proyecto común de país. ¿Esto qué significa? Un sector de la sociedad considera que el otro sector de la sociedad no es argentino. Y todos somos argentinos. Podemos tener visiones contrapuestas de lo que debería ser el sistema político, cómo se debe distribuir la riqueza, lo que es sano y es normal que así sea, porque si no seríamos todos robots. Ahora, nadie es dueño de la verdad, todos tenemos nuestra verdad, y la cuestión es que si vos eventualmente cometiste un hecho que tiene características delictuales, te llames como te llames, tenés que y te inician una causa penal, vos te tenés que presentar a defenderte y defenderte con todos los medios a tu alcance. Ahora, si te condenan y corresponde que vayas preso, así tengas el apoyo de una persona o de 10 millones de personas. Bueno, está bien, es sano y respetable que la gente piense distinto, que haya disenso, porque de ese disenso, sin lugar a dudas, afloran ideas. Eso está bien, pero que un partido político utilice la mentira para que un gobierno elegido democráticamente fracase, a pesar de que ese fracaso es el fracaso de todos, aunque sea el éxito de algunos, esto no es sano. No, bueno, pero la mentira tiene patas cortas. Si es mentirosa la imputación, no va a tener pruebas que la refienden. Y si son pruebas, ¿cómo se llama? Inventadas. Ejemplo, me remito al que dije antes de este tema del dólar futuro, causa harto discutible, que no tendría que para mí haberse armado directamente. Pero bueno, un juez puede interpretar que y yo es lo que estoy en contra del sistema de juez de instrucción. Para mí tiene que ser un fiscal el que investigue. El juez está para controlar la legalidad de lo que se hace. Si el que hubiera investigado era un fiscal, a lo mejor no había elementos para abrir esa causa. Pero también acá, como está todo mal, tenemos un sistema judicial, en el ámbito federal al menos, que te dice que, un juez investiga, el fiscal no sabemos para qué está, cuando en realidad tendría que haber una parte que investigue, el fiscal, otra que defienda, el abogado defensor y el juez que controle. Y ese es el tema. Si hay realmente invento de causa judicial porque hay pruebas inventadas, salta y no llega a juicio. Mientras tanto, ciertos programas de televisión siguen libreteando acusaciones, armando causas y logran el propósito de generar el descrédito y sacar de esa manera a políticos que están trabajando, mal o bien, eso es otro tema, habrá que verlo, para que asuman otros intocables por estos medios y que no tienen nada bueno o al menos confesable para ofrecer al pueblo. Pero esto también del juego de los medios con lo judicial. Un periodista no tiene que demostrar su dicho, un fiscal sí.
o un juez de instrucción. Entonces, pueden inventar la causa que sea, que después, si eso no tiene sustrato probatorio, y en esto me remito al del caso del juez Branca en el año 2000, un juez que fue filmado recibiendo coima, lo condenaron porque la filmación de Telenoche Investiga fue un indicio, pero estuvo refrendada por otras pruebas. Si no, la filmación televisiva no sirve. Está bien, pero el efecto mediático quedó en la gente. Generó bronca, generó rechazo hacia el acusado, más allá que después se descubra que es inocente. Ya el objetivo de la mentira se cumplió. Por más que después se caiga, que además generalmente se cae, y esto ocurre después que la elección pasó, cuando ya el daño es irreversible. Lo jodido del concepto de lawfare parte de la relación amigo-enemigo, que no puede ser parte de una ecuación política. Yo puedo tener contrincantes, adversarios, pero jamás enemigos, porque si no es la base para una guerra civil, ¿no? Y sí, porque si yo lo que tengo no es un conciudadano que piensa distinto que yo, sino un enemigo, entonces parte de la base de que las causas judiciales se hacen por odio, no porque se haya cometido eventualmente un delito, y hay toda una conspiración en contra de las aspiraciones políticas de alguien. Y digo, ¿no será que hay determinados sectores políticos que piensan que están por encima de la media normal y que no pueden ser sometidos a la justicia cuando cualquier hijo de vecino sí? Es un concepto muy jodido, o sea, y sobre todo de un dirigente que dice ser popular. Es un concepto aristocrático. ¿Cómo yo, que soy un dirigente popular, y en esto englobo a todo, me hacen juicio, no porque yo pueda haber cometido un delito, sino porque me odian, o porque, ¿cómo se llama? O porque hay persecución política? Ahora, si delinquiste, flaco o flaca, ¿por qué no podés ser sometido a juicio? ¿Y por qué no se puede investigar? Ahora, después, reitero, son 3 pesos aparte si sos culpable o inocente. Pero va dentro del paquete eso. Claro, pero como te decía, la verdadera ganancia de estas operaciones es el descrédito hacia el político. Ahora, yo pregunto, sugiero, este tipo de causas que surgen, ¿no se podrán tratar primero en la justicia y a partir de que la justicia considere que hay cierta veracidad o cierta posibilidad de que sea real, recién ahí entonces pase a los medios? Porque de esta manera nos encontramos con algunos jueces o fiscales consecuentes con algún sector del poder haciendo malabares para completar, para dibujar estas causas que trae el periodismo con pruebas exiguas, si es que tienen alguna prueba. Y bueno, es que precisamente yo no soy partidario de Cristina. Digo con nombre y apellido para que no vean que no hablo con subterfugio. Ahora, yo no voy a hacer nada para que la condenen a Cristina si no tengo elementos para imputarla, siendo juez o fiscal o lo que fuere. Porque eso sí sería lawfare. Eso sí sería partir desde el odio y no desde los principios jurídicos. ¿Me entendés? Entonces, como yo no creo que la política sea una relación de amigo o enemigo, será una contrincante, una persona con la cual tengo diferencias, pero no al punto tal de borrarla del sistema político, porque representa una parte de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? La sacamos a Cristina, suponete, por una vía heterónoma. Primero, que lo transformamos en mártir. Y segundo, que la persona que la quería apoyar la va a apoyar peor, digo. Entonces, no sé cuál es la ganancia de inventar ese tipo de cosas. El resultado de una elección, esa es la ganancia. La cuestión es, yo me banco el resultado que sea de una elección, aunque no me guste. Y todos tenemos que tener esa actitud. No puede ser que pensemos que porque se inventaron supuestamente causas judiciales se perdió. Sencillamente la gente decidió votar una opción distinta a la que nos gusta a nosotros. Influenciada. ¿Cómo? Perdón. De la misma manera que yo te podría decir, Alberto Fernández ganó porque le dijo a la gente lo que quería escuchar. Ahora, no está haciendo nada de lo que la gente quería escuchar.
Entonces, yo podría decir, y Alberto Fernández mintió, por eso ganó. Pero creo que va más allá de la discusión electoral. Yo lo que quiero decir es lo jodido del concepto. Que se pueda llegar a inferir que hay enemigos y no contrincantes políticos dentro de una sociedad, son las bases que después generan hechos lamentables en la historia. Ejemplo, España, ¿no? Las dos Españas de las que hablaba Machado. Y eso es lo que llevó a una guerra civil y 40 años de dictadura. No sé si eso es algo provechoso. Mirando los resultados, que hoy España es una democracia, y podría decir que a lo mejor fue necesario, diciendo una barbaridad con esto, ¿no? El odio está instalado, de eso ya no hay dudas. Pero de ambos lados, y eso es lo grave. Por eso digo, pero yo por lo menos trato de no odiar a nadie. Reitero, yo puedo detestar una determinada orientación política de una persona, pero eso no quiere decir que siendo juez o fiscal yo voy a inventar pruebas para condenarla, porque eso sí sería, aparte de estar cometiendo un delito desde ya, eso sí sería fomentar el lawfare, es inventar lo que no existe. Ahora, eso quiere decir que si te hacen una denuncia, esa denuncia tiene que ser automáticamente archivada sin investigar. Yo creo que no, porque eso sería establecer un privilegio en beneficio de la clase política. Aunque eso te traiga consecuencias electorales negativas. Entonces, no quedarse con una sola fuente cuando recibimos una información. Aprovechar las posibilidades que nos brinda hoy Internet y consultar otras fuentes y entender cómo funcionan estos mecanismos donde la denuncia siempre es un gran titular tapa de diario y la rectificación, cuando esto se cae, aparece en la letra chiquita. Entender que en nuestra constitución provincial está el derecho a réplica. Vale decir, pasó acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el doctor Esmejian, no me acuerdo cómo fue bien el caso, logró que la nación se rectificara respecto de conceptos que él consideraba injuriosos, y llegó a la corte el tema. Y lo consagra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el tema del derecho a réplica. Y no entiendo por qué los medios consideran que es un principio de censura, porque los medios pueden publicar lo que quieran. Ahora, si después se demuestra que lo que publicaron está mal, no veo por qué no pueden publicar la rectificación. Porque no les conviene, porque son parte del mismo aparato que generó la denuncia. No, a ver, pero también está la doctrina de la real malicia. Si hay, ¿te acordás cuando fue el caso Costecchi y Santillán? Que al principio decían que Costecchi y Santillán eran dos delincuentes, después resultó que era todo lo contrario. Y lo tuvieron que rectificar los mismos medios que dijeron que Costecchi y Santillán eran dos delincuentes. Y después resultó que eran las víctimas. Y no se le cayeron los anillos, ni los periodistas fueron presos, ni nada que se le parezca. Entonces, hay ejemplos, y no tan distantes, de rectificación por los medios cuando dijeron metimos la gamba, muchachos. Porque no contaban con que la policía son tanto más delincuentes que algunos periodistas. Entonces, lo que quiero decir, y por eso doy ejemplos variados, porque no es una cuestión partidaria, es una cuestión jurídica. Y lo jurídico nos abarca todo, lo que estamos a favor, lo que están en contra. ¿Y qué pasa si el lawfare te lo aplican a vos? ¿Qué haces? ¿A quién recurrir? Entonces, como no queremos que nos lo apliquen a nadie, en principio no debería existir, pero no debería existir ni siquiera el concepto de enemigo dentro de la cuestión política. Y ni siquiera interpretar que hay una cuestión de enemistad, porque si hay una cuestión de enemistad por parte del juez que investiga, lo puedo recusar. Ahora, si después mi planteo de que el juez tiene enemistad hacia mí carece de sustento político, jurídico, de sustento jurídico, la Cámara va a rechazar mi planteo. Entonces, pero esto es así, no a Gustavo Escabuso, a Juan Pérez. Pero bueno, yo siempre creo que lo que hay que apostar es por la convivencia, bancarse las cosas de la justicia que las tiene. Ahora, siempre tener la posibilidad, o después, si te imputaron injustamente de una causa, iniciaron una acción de reparación de daños y perjuicios.
y ¿cómo se llama? Y el precio de estar en el candelero público. Cuando Irigoyen lo derrocan en 1930, le iniciaron una causa, es más, pasó algo peor. Entraron en las habitaciones privadas de Irigoyen y le robaron la ropa. No le pudieron demostrar nada. Lo único que era una persona muy vieja para ocupar el cargo que tenía. Pero no había cometido delito alguno. De todas maneras, el tema del lawfare, bueno, algo hay que hacer, porque verdaderamente, como decía antes, para el país es una pérdida de tiempo irrecuperable. No puede ser que un político que tiene poca chance para poder tener una posibilidad recurra todo el tiempo a ensuciarlo todo para obtener un rédito político. Un político sin escrúpulos que recurre permanentemente a este tipo de métodos o se pliega a un grupo de poder que quizás le financia la campaña, luego cuando accede al poder, cuando gana las elecciones, verdaderamente no creo que pueda ofrecer nada bueno al conjunto de los argentinos. Pero lo que tendría que pasar, que aquel que ejerció y excitó la acción penal falsamente, le tendría que corresponder una causa judicial en contra. Digo, y ¿cómo se llama? Porque si no, es rengo el tema. Bueno, esperemos que en algún momento cierto sector de la clase política entienda de que debe regir un juego limpio en todo esto, que no se puede utilizar los medios para decir cualquier cosa. Y la gente, el público, tiene que entender cómo funciona todo este mecanismo, tratar de entender por qué le están contando lo que le están contando, qué interés puede haber detrás de eso y comparar fuentes, consultar otros medios, quizás opositores. Pero entre las dos campanas que vamos escuchando siempre va a haber una que no va a sonar tan bien y de ahí vamos a poder a lo mejor vislumbrar la realidad. Bueno, muchas gracias Gustavo, gracias a todos los que nos siguen. Como siempre les contamos que los datos del doctor Gustavo Escabuso están aquí al costado para que puedan enviarle un WhatsApp y estar en contacto con él permanente. Y con respecto a estos videos, bueno, pueden suscribirse, activar la campanita que le va a avisar de próximos lanzamientos y nos volvemos a encontrar. Gracias y hasta la próxima.